El revuelo por la biofusión siguió creciendo y creciendo, con lo que se hicieron muchos intentos de obtener la información para replicar el experimento. A las presiones del público en general, se le sumaron múltiples gobiernos de varios países, tanto comunistas como capitalistas. El primero en exigir la tecnología era Reino Unido, que quería implementar la tecnología en ámbitos militares. Sodor Bioresearch recibía múltiples presiones por todos lados, pero aún así, la respuesta de los Newman era la misma: la biofusión no se vende. 1957. Winston Churchill regresa al poder en Reino Unido y sigue presionando la biotecnología. Ahora, lo que sucedió después no se sabe con seguridad. La versión oficial es que un miembro interno de Sodor Bioresearch o Sodor Technologies extrajo y filtró toda la documentación con lujo de detalles y vendió la información a todas las empresas y gobiernos posibles. Mientras que la versión que todo el mundo acepta como real es que miembros de múltiples agencias se infiltraron en las industrias y fueron extrayendo poco a poco toda la información de la biotransferencia. En 1958 se comenzaron a escala global las biotransferencias, llegando a cobrar $200 millones por biotransferencia. Los clientes habituales eran millonarios excéntricos, ancianos o con enfermedades terminales. Los Thomson y los Goldred, de manera conjunta, hicieron una demanda ante la Corte Internacional, demanda que perdieron, y de hecho su posicionamiento como un referente de innovación se desapareció, y los gobiernos mundiales empezaron a expropiar o vetar sus industrias, afectando así gravemente el conglomerado, quedando en bancarrota el 8 de octubre de 1958, tras ser expropiadas sus últimas posiciones por el gobierno británico. Heinrich Goldred falleció a la semana por derrame cerebral. En 1961 se empezaron a ver los primeros resultados de la biofusión, saliendo múltiples biomáquinas en los ferrocarriles a nivel mundial. Incluso un par de nuevas maquinarias como trenes a diésel, autos, camiones e incluso un helicóptero llamado Harold. A la par, los ejércitos empezaron a mostrar los primeros biotanques que prometían ser eficientes y más confiables que los tanques normales. Aunque bajo la fachada de progreso, se reveló una oscura verdad, y era que en los contratos de biofusión se establecía que ellos pasarían a ser propiedad de las empresas que los crearan, al no ser técnicamente humanos, siendo sometidos las locomotoras a jornadas extremas de trabajos en minas y rutas de carga extremadamente largas, siendo el peor escenario posible el ser vendido al ferrocarril de la zona de Pilbara. La ruta de cruzar del centro de Australia a las costas del continente, cargando casi 100,000 toneladas de acero durante 500 kilómetros en medio del desierto australiano, a 50 grados centígrados. El ferrocarril de Pilbara rápido se renombró a el Ferrocarril de los Muertos, donde se enviaron alrededor de 9,000 biomáquinas, sobreviviendo solo 50 de ellas, muriendo muchos de ellas por el exceso de calor interno, siendo abandonados sus cuerpos a lo largo del desierto. Aunque no siendo el único ferrocarril con fama de mortal, durante 1953 y 1964 se crearon cerca de 190,000 biomáquinas, o sea, el equivalente a 6% de la población mundial. La fiebre de las biomáquinas se volvió tal que se empezaron a hacer cada vez más grandes o más pequeñas, como las locomotoras pigmeas de Arlesdale,
mientras que entre las más grandes estaban Cranky, que era una enorme grúa ubicada en el muelle de Brenham, y Petrovich, un gran acorazado soviético convertido en un biofusionado. No obstante, para cumplir con estas demandas, se empezaron a descuidar los aspectos técnicos e internos de los biofusionados, terminando en que 2 de cada 10 biofusionados morían por fallas internas o un mal funcionamiento orgánico. Las condiciones de vida de los biofusionados eran infrahumanas, teniendo básicamente ningún derecho al no ser técnicamente humanos, siendo objetivo de múltiples crímenes de odio a nivel mundial, siendo la principal organización la Mano Negra, que acostumbraba a prenderles fuego a las locomotoras y arrastrarlas a lugares públicos, donde se pudieran ver sus cadáveres por todo el mundo. Entre esto y más cosas, la fiebre por ser biotransferido se detuvo y se inició un movimiento para obtener derechos humanos. De los primeros manifestantes en contra de la esclavitud fue Henry Olsen. En forma humana, había sido un exitoso empresario, pero tras ser diagnosticado con cáncer de médula ósea, pidió ser convertido en tren LMS Steyr Class 5. Tras su conversión, fue obligado a trabajar en las fundiciones de Sodor, transportando restos de cadáveres de los proyectos fallidos, para ser reciclados los esqueletos metálicos, mientras que las partes orgánicas eran removidas la mejor posible y los restos subidos en vagones y enviado a la Montaña Azul, donde se rumorea incluso que existía una secta de locomotoras que consumían regularmente los cadáveres de las biomáquinas. Henry se negó a seguir trabajando para Sodor Railways, ahora propiedad del gobierno, y empezó a hacer una red de apoyo a las biomáquinas, buscando sus derechos. En cuanto fue descubierto, fue encerrado en un túnel por 2 semanas, sin posibilidad de comer, y solo sobreviviendo por el agua de lluvia que se colaba por el túnel. Al salir y regresar a trabajar, buscó al único biofusionado que podría juntar a suficiente gente y tener legitimidad para exigir sus derechos, y esa persona era Thomas Gottfried, el primer biofusionado. Thomas Gottfried, en 1965, se reveló al mundo como el dirigente del NMMS, No More Machinal Slavery, buscando 3 puntos importantes. El primero, reconocimiento de los biofusionados como seres humanos, incluyendo sus obligaciones y derechos. El segundo, someter a estándares estrictos las biotransferencias asegurando el bienestar y salud de los clientes. El tercero, entregar compensaciones económicas a todos los biofusionados para poder reanudar sus vidas. Cuarto, retomar el control de Sodor Bioresearch, División Reino Unido, Sodor Mines Company, División Reino Unido, Sodor Oil y Sodor Railways, que se habían expropiado de manera injusta al pueblo de Sodor, y así poder sustentar y atender las demandas de los biofusionados. Quinto, darle independencia de la isla de Sodor y establecer un gobierno dirigido por los biofusionados. Sexto, reconocer a nivel internacional la soberanía de la isla de Sodor. Séptimo, facilitar el traslado de los biofusionados y sus familias a la isla de Sodor. Con estos puntos fue que inició el movimiento de miles de personas que salieron a protestar a favor de los biofusionados el 10 de febrero de 1965, siendo las más grandes en Titmouth,
Brentham, Port Courtrai, Bickerstown, Manchester, Londres, Glasgow, Calcuta, Bombay, Sydney, Nueva York, Washington, Boston, París, Madrid, Berlín Occidental, San Francisco, Ottawa y Ciudad de México. Con el lema "Todos somos humanos", marcharon por las calles de manera pacífica, exigiendo que se cumplieran las demandas del NMMS. Sin embargo, las reacciones de muchos gobiernos fue reprimir las protestas con violencia extrema, en especial por parte del gobierno británico, siendo lamentablemente la masacre de Bond Street, Londres, la estación Piccadilly, Manchester, el Victoria Memorial, Calcuta, el paso a Sydney y la del puente de Bickerstown, donde se estima que murieron solo en estas 5 protestas cerca de 40,000 personas civiles, entre biofusionados y humanos, siendo la única con un registro televisado completo la masacre del puente de Bickerstown, en la que se encontraban los 3 dirigentes del NMMS originales, Thomas Godred, Henry Olsen y Percy Michael, resultando herido Henry tras recibir disparos de una metralleta. El 17 de febrero de ese mismo año, la Mano Negra incendió un auditorio en Chicago, donde se estaba llevando la Asamblea General del NMMS americano, muriendo cerca de 1,500 personas y biofusionados, entre ellos el dirigente Diesel Howard. El 7 de abril, en Checoslovaquia, un grupo de prisioneros políticos y biofusionados de origen soviético intentaban escapar a Austria, pero serían asesinados en la frontera por fuerzas soviéticas, dando inicio a una serie de revueltas y protestas contra el autoritarismo en Checoslovaquia.